Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino Spider-Culé, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Bueno, seguimos hablando de Xavi Hernández, vamos a seguir hablando del Barça porque, repito, el hecho de que Xavi siga siendo el entrenador del Barça implica que sigue siendo el máximo responsable de lo que sucede en el área deportiva del Barça, de lo que cuando se trata del fútbol masculino, y por lo tanto cuando en el fútbol masculino pasan cosas en este equipo, evidentemente al final no queda otra que revertir y preguntarle a Xavi por qué pasan estas cosas o por qué cree. Perdón, que la comida. Se ha confirmado la lesión de Ferran Torres, tiene un problema en no sé dónde, en la polla, en la pierna. Tiene un problema muscular en la pierna que le tendrá, iba a decir el isquio, pero no sé si es el isquio ahora, no sé, el bíceps femoral creo que es. Bueno, el bíceps femoral creo que es. Tiene una lesión en el bíceps femoral que le tendrá apartado un mes, va a estar un mes de baja mínimo para recuperarse de esta lesión muscular que sintió ayer a los 5 minutos de jugar el partido contra Osasuna. Un Ferran Torres que venía lo que parecía ser una forma física bastante potente. De hecho, si tú lo veías correr, lo veías jugar, te dabas cuenta de que era un tío que estaba en un momento físicamente muy óptimo de la temporada, y ha sido una pena que se le haya cortado esa progresión por esta nueva lesión muscular que vuelve a recibir un jugador del Barça. El otro día salía una nota, no sé si en Sport, no sé dónde, donde se hablaba de que el staff técnico estaba evaluando el tema de los calentamientos, que parecía que los calentamientos no se hacían bien o que había algo que no acababa de cuadrar en el calentamiento para explicar estas lesiones de algunos jugadores, ¿no? Y luego, con lo del calentamiento, que yo ya hice un vídeo diciendo que a mí me parecía que lo del calentamiento era una milonga, que no me cuadraba porque, no sé, tú cuando ves calentar a los equipos, más o menos todos hacen lo mismo. O sea que al final no veo muy bien por qué el calentamiento del Barça es tan particular y tan malo, claro, que propicia tantas lesiones, ¿no? Sobre todo musculares, porque mirar, cuando son lesiones, al final todas las lesiones, desde mi punto de vista, pero voy a ponerlas en categorías diferentes, para mí al final todas las lesiones parten de una base de un exceso de trabajo del cuerpo, es decir, que hay un exceso de sobreestimulación de la musculatura, y por más que estires, por más que hagas ciertas recuperaciones, al final una musculatura que se va agotando y que tiene que hacer ciertos esfuerzos, al final va a acabar petando, ¿no? O sea, esto es algo que es importante. Es muy importante estirar, por ejemplo, después de los esfuerzos. Es muy importante hacer una buena sesión de estiramientos. Bueno, hay una serie de cosas que se pueden hacer. Y luego están las lesiones más articulares, que para mí muchas también tienen que ver con la musculatura, con una debilidad de la musculatura a la hora de hacer según qué gestos, pero también es verdad que hay algunas que no tienen nada que ver porque son entradas, torceduras, malas posiciones de la rodilla, que ahí, por más que tengas la musculatura fuerte, según cómo apoyes el pie o la rodilla, pues se te puede cascar. Es cierto que el jugador agotado, el jugador que viene fatigado, puede ser más propenso a hacer malos apoyos, porque un jugador que está bien físicamente y que no está saturado en cuanto a su musculatura en el agotamiento, va a poder apoyarse mejor, porque los apoyamientos estrambóticos o raros, cuando no son por caída, muchas veces es por mala posición, un poco pues porque no estás a veces es accidental, pero a veces es un poco por, digamos, dejadez inconsciente del futbolista a la hora de apoyar el pie, o a la hora de apoyar la pierna, o a la hora de hacer un esfuerzo, ¿no? Porque el agotamiento, pues, sin darse cuenta, no es tan cuidadoso en la técnica de correr, o de apoyarse, o de saltar, etcétera. Bueno, dicho esto, que es total, Xavi el otro día en la rueda de prensa decía que el problema había sido el calendario, que esto quedaba explicado por el exceso de partidos en el calendario. Lo cual me parece interesante, pero nuevamente me parece también un poco excusa. Y en este caso, evidentemente, parcialmente, le tengo que dar la razón a Xavi. El calendario no es un problema solo del Barça, es un problema absolutamente de todos los equipos. Esto lo viene denunciando absolutamente todo el mundo, todos los entrenadores, muchos futbolistas, pero desde las instituciones donde se maneja el fútbol, pues lo único que se está haciendo para mantener la audiencia despierta y generar ingreso es acumular partidos durante la temporada. Y cuando no, es el propio club el que te mete un amistoso en medio de la temporada, que te obliga a ir a tomar por culo a Dallas, a jugar un partido amistoso, para volver en prácticamente 48 horas, ir y volver como quien va de aquí al centro de Barcelona en metro, ¿no? Por lo tanto, tampoco es de recibo quejarse mucho cuando al final todo el mundo busca el explotar a los jugadores
vamos, extraerles todo el zumo hasta que quedan completamente secos. Esto es un tema que el mundo del fútbol va a tener que replantearse. Hasta aquí estoy totalmente de acuerdo con Xavi, que el calendario es infernal, que el calendario en las últimas décadas se ha intensificado y que está provocando, evidentemente, pues que los jugadores jueguen mucho más y bueno, se produzcan estas lesiones musculares, también porque la exigencia física del fútbol ha ido aumentando con el paso del tiempo. Se ha ido profesionalizando y bueno, sí, generando un físico cada vez más exigente. Ahora, donde no puedo estar muy de acuerdo con Xavi, donde no se puede parar, es en decir, bueno, como el calendario está muy cargado y yo tengo lesionados, listo, no puedo hacer absolutamente nada. Estoy a merced nuevamente de los acontecimientos, no tengo ningún tipo de capacidad preventiva y aquí es donde creo que esto es falso. Sí que se le pueden pedir ciertas responsabilidades porque, por ejemplo, también se le pedían a Koeman. Yo cuando veía que Pedri con 17 años lo jugaba absolutamente todo, empecé a poner el grito en el cielo. Oigan, señores, que este chaval tiene 17 años, que a Dembélé, porque esto si sabes escuchar, su preparador en el Rennes dijo, cuando todo el mundo especulaba con por qué se lesionaba tanto Dembélé aquí en el Barça, él dijo, se lesiona mucho porque como lo sobreexplotaron con 17 años para ganar dinero, pues el chaval lo jugaba todo en fase de crecimiento muscular y al final acabó roto. Y ahora tiene unos músculos débiles, siendo adulto, que con una exigencia del fútbol de élite que no pueden sostener. Y llevará tiempo hasta que realmente fortalezca estos músculos para poder sostener el nivel élite. Bueno, esto que a mí se me quedó grabadísimo, porque todo el mundo decía de todo, menos esto, que era lo más plausible con respecto al caso de Dembélé. Claro, cuando yo veo que Pedri con esa edad lo juega todo, digo, epa, cuidado que el del Rennes ya nos alertó el preparador físico de cuidado con los jóvenes, cuidado lo que hacemos. Bueno, ¿qué pasa? Que ahora lo que estamos viendo es que Lamine Yamal no está jugando todo. Por ejemplo, claro, si Lamine Yamal dentro de 6 partidos se te lesiona, no podrás decir que es el calendario si tú le has hecho jugar todos los partidos. Tendrás que hacerte responsable de que no le has hecho rotar y no le has dejado descansar. Lo mismo con Gavi y lo mismo con cualquier jugador que lo esté jugando absolutamente todo. Podríamos poner a Lewandowski, podríamos poner a Gundogan, podríamos poner a quien quieras. De los que lo juegan, a propio Araujo, que lo juegan absolutamente todo. Entonces, claro, sí, el calendario es infernal, pero si tú no tienes confianza en tu proyecto, en tu identidad, en tu estilo de juego, para hacer ciertas rotaciones estratégicas que te permitan justamente prevenir estas lesiones, entonces sí, el calendario es infernal. Pero el calendario que es infernal, tú lo sabes desde el día 1 que arranca la competición. Y por lo tanto, ante la contingencia conocida de que hay un calendario infernal, tú tienes como entrenador que crear un esquema que minimice el riesgo de lesión. Como cuerpo técnico, tú con tus preparadores físicos, tus fisioterapeutas, etcétera, tenéis que crear un plan de prevención sabiendo que en la temporada vais a tener un partido cada 3 días. Si este plan de prevención no lo ponéis en marcha, porque no se ha configurado bien la plantilla, porque no hay confianza en ciertos jugadores, entonces ya no es tanto un problema de calendario, es un tema de proyecto. Es un tema de proyecto del Barça. Es un tema de que la plantilla no es suficientemente competitiva para hacer según qué rotaciones, no es suficientemente amplia, el entrenador se ve obligado a tirar siempre de los mismos para poder raspadamente ganarle a equipos inferiores como Osasuna, o Alavés, o Almería. La lista es muy larga, puedo estar aquí diciendo nombres de equipos todo el tiempo, Getafe, Rayo Vallecano, etcétera. Por lo tanto, el Barça, Xavi, se ve obligado a hacer esto y él tampoco ha sido capaz, como digo, de crear un proyecto futbolístico que permita minimizar. Entonces sí, en parte estoy de acuerdo con Xavi, pero también estoy de acuerdo que si tú traes a un entrenador top, sabiendo esta información de antemano, porque el calendario se conoce de antemano, y tú sabes que el Barça, en general, va a pasar 2 o 3 rondas de la Copa del Rey, y en principio, aunque no clasifique para la siguiente fase de la Champions, después de la fase de grupos, seguramente caiga en Europa League. Por lo tanto, tienes que contemplar X número de partidos como entrenador del Barça y tienes que ya tener un plan de contingencia, de inicio, de base, para evitar las lesiones musculares al máximo posible, sabiendo que al final también son un poco lotería. O sea, que al final, por eso no es una responsabilidad que voy a poner el grito en el cielo contra Xavi. No. Lo único que le digo a Xavi o a cualquier entrenador que pise el vestuario del Barça es: señores, el calendario es una putada. Esto lo sabemos nosotros y lo sabe el resto de equipos, el Real Madrid, el Atlético. Para estos equipos el calendario es
una auténtica putada. Sus jugadores no solo juegan con los clubs un montón de partidos, sino que habitualmente son los que pueblan las selecciones nacionales de sus respectivos países, con lo cual más carga de partidos para ellos. Y encima muchos, para jugar con sus selecciones, se tienen que cruzar el Atlántico, con lo cual añade jet lag, cambios de horario, sistema hormonal descompensado, bueno, y todo lo que acarrea este tipo de cosas, que por más jóvenes que sean, no son indestructibles estos jugadores. Y por más atléticos y fuertes y vida sana que lleven, no son indestructibles. Señores, entiendo a Xavi, entiendo lo del calendario, sirve de excusa, pero sirve de excusa parcialmente, porque considero que el Barça en su proyecto deportivo tendría que contemplar que el calendario es muy duro y confeccionar una plantilla que pueda sostener el nivel en todas estas competiciones. ¿Y cómo se sostiene? Bueno, pues, por ejemplo, cuando juegues contra el Barbastro o Unionistas, no llevarás según qué jugadores. Cuando juegues ya contra el Amberes, clasificado para la Champions, no llevarás según qué jugadores ni utilizarlos. Bueno, asumir que ciertos partidos te la tienes que jugar con ciertos jugadores, porque si no, te vas a llegar a un momento en la temporada que igualmente te la vas a tener que jugar con ciertos jugadores porque los titulares estarán lesionados. Como te vas a hablar con Ferran, que ahora estaba siendo titular, ya no puedes jugar con él. ¿Qué te hubiese costado jugar sin Ferran alguno de los partidos anteriores o en algún momento durante la temporada y jugar con otro para darle descanso a Ferran? Por ejemplo, ¿no? A eso me refiero. No digo que la lesión de Ferran sea culpa de Xavi, cuidado, no malinterpretéis. Lo que digo, ni ninguna lesión digo que sea culpa de Xavi. Lo que digo es que culpar al calendario está bien, pero esto es como todo en la vida. Vale, el calendario es una mierda. ¿Qué habéis hecho vosotros como cuerpo técnico para evitar las lesiones? ¿Ha habido algún plan? Porque a mí me gustaría preguntar, ¿cómo es el plan de rotaciones y descansos para evitar las lesiones musculares? Y el plan de trabajo. Estas son cosas que, claro, que creo que hay que preguntarle a Xavi, porque si Xavi te da una explicación y dices, hostia, parece que lo están haciendo todo bien, coño, pues mala suerte, el calendario es chungo, se ha intentado minimizar y hemos llegado hasta aquí porque hemos tenido mala suerte. Bueno, pues ya está, pues no pasa nada. Pero al final, repito, tirar siempre balones fuera. En este caso se pueden tirar algunos balones fuera, pero no todos. Hay algunos balones que hay que retenerlos en casa y que hay que intentar controlar y minimizar y tener un plan verdaderamente con los fisios y los médicos de contención de las lesiones. Y si ese plan no funciona, porque tienes muchas, significa que te has equivocado de plan. No pasa nada, bueno, pues lo reconoces y cambias el plan. Lo importante es reconocer que igual tu plan no ha funcionado y que hay que cambiarlo para la temporada que viene. Porque si al final todo lo haces bien, nunca rectificas nada. Si Xavi cree que su plan es cojonudo a pesar de las lesiones y que lo único que ha pasado es que han tenido mala suerte, claro, entonces nos encontramos nuevamente ante esta explicación de yo todo lo hago bien y al final las cosas no me salen porque hay elementos fuera de mi entorno que yo no controlo que todos conspiran contra mí. Y esto pues es una sensación un poco de, hostia, insatisfactoria desde mi punto de vista, ¿no? No me satisface tener ese tipo de diálogo con un entrenador top de mi equipo top, ¿no? Pero bueno, esta es mi opinión, decidme qué pensáis y nos veremos en el próximo vídeo. Chao.